Nos damos cita este primer día de la semana. Para nosotros es un día especial. Para nosotros el domingo, hermanos, es día del Señor, porque así lo hemos aprendido. Y una vez que venimos a la obediencia, hermanos, el domingo es especial. Es único y hoy estamos dando muestra de ello. Es bueno verles aquí en esta mañana, hermanos. Es bueno que estemos delante de la presencia del Señor. ¿Qué hacían los cristianos, hermanos, después de que fueron bautizados? Hechos 2, 41 y 42 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Qué hicieron los que fueron bautizados? Bueno, para ser bautizados tuvieron que recibir la palabra de Dios, recibirla en su corazón, obedecerla, obedecer el Evangelio, ser bautizados para perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo. Bueno, ¿qué pasó después con ellos? Versículo 42. ¿Qué hacían? Perseveraban, hermanos. Dice ahí el texto: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que entonces podemos ver, hermanos, que los cristianos, después de bautizados, perseveraban. Lo que veíamos en la mañana de un crecimiento espiritual. Para que se dé ese crecimiento espiritual hay que perseverar, hermanos. Hay que continuar en los mandamientos de Dios. ¿En qué perseveraban? Aquí lo voy a subrayar. Número 1, los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza que ellos aquí escribieron, ¿verdad? Hablaban y después lo escribieron. Perseveraban, escuchaban la palabra de los apóstoles, que era la palabra de Cristo. ¿En qué perseveraban? Perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Será importante, hermanos, tener comunión? Les decía en la mañana, hermanos, no es lo mismo verlo por Face o en YouTube, aunque por ahí después se transmite, que estar junto con la iglesia, en comunión, en convivencia, en la participación, hermanos, de cada uno, hermanos, estar conviviendo. En eso perseveraban. Dios, en su sabiduría, dijo: júntense, anímense unos a otros, véanse unos a otros, estén juntos, haya unidad entre ustedes. Es en lo que perseveraban. ¿En qué perseveraban? En el partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? Esto que es la mesa del Señor, para que no se nos olvide qué es lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Y qué es lo que hizo? Dio su vida en la cruz, murió por nuestros pecados. Él pagó lo que nosotros deberíamos recibir por nuestros propios pecados, pero Él dijo: yo voy a cargar tu pecado y voy a sufrir las consecuencias de tu pecado. ¿Y cuáles son las consecuencias? Es la muerte. Y Él murió por nosotros, sufrió por nosotros. Y para eso nosotros celebramos la mesa, para que no se nos olvide lo que Cristo hizo por nosotros. ¿En qué perseveraban? En eso. Y también perseveraban en las oraciones. ¿Ok? Esto, hermanos, tiene que ver con una adoración, tiene que ver con nuestra adoración a Dios. Dice Jesús a la mujer, allá en Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Una adoración que, más de actos externos, es una adoración que viene del corazón. Es una adoración interna que se expresa a través de un canto, a través de la oración, que se expresa en poner atención, que se expresa en traer nuestros cuerpos, a venir con nuestros cuerpos aquí y rendirle adoración a Dios. Pero eso nace de adentro. Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿cómo? En espíritu, y le adoran en verdad, dice, esos es necesario que adoren. Hermanos, hoy concluyo la serie de lecciones que venía yo trayendo. Si ustedes se acuerdan, porque ya el hermano no había predicado en las mañanas, había quien predicara, hermanos, estudios, y las predicaciones estuvieron dando a los hermanos. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de los actos de adoración? Hermanos, ¿se acuerdan que hablamos del canto? Adorar a Dios a través del canto, adorar a Dios a través de la mesa del Señor, adorar a Dios a través de la ofrenda. Adorar a Dios, hermanos, es traer nuestra ofrenda. Adorar a Dios, hermanos, a través de la oración.
Son 5 actos de adoración. ¿Cuál falta allí, hermanos? Canto, ofrenda, mesa del Señor, oración y la predicación. Ese es el quinto acto de adoración, hermanos. ¿Qué es lo que hace la iglesia cuando se reúne? Canta, ofrenda, participa de oración, la mesa del Señor y la predicación. No sé si usted ha notado en la segunda hora, la primera hora es estudio bíblico, y en la segunda hora, ¿con qué acto empezamos? Con la mesa del Señor. Y después, ¿cuál sigue? La ofrenda, y luego la oración, y luego cantos, ¿verdad? La ofrenda, cantos, y ahorita estamos en la predicación. Todos estos son actos de adoración, hermanos. ¿Qué se hacía antes en el Antiguo Testamento? Sacrificios de animales, derramamiento de sangre, se quemaba un incienso en el altar, un olor que llenaba de fragancia el lugar. Bueno, eso ya quedó atrás. Ahora ya no es quemar incienso, ¿verdad? Como algunos acostumbran, ¿verdad? Que está quemándose el incienso y entra y uno huele, es que es el incienso santo. No, eso quedó atrás. Dice la Biblia que ahora el incienso son las oraciones de los santos. Ahora, hermanos, el hecho de que nosotros le cantemos a Dios con nuestro corazón, con nuestras gargantas, con nuestros labios, hace mucha diferencia al sonido de un instrumento que no tiene vida. El instrumento ahora que está pidiendo el Señor ya no es el címbalo, ya no es el arpa, ya no es la flauta. Ahora el Señor dice, yo quiero que cantes con tu corazón, con tus labios. Ahora la palabra de Dios, hermanos, se tiene que predicar cada vez que se reúna la iglesia. Mira el texto. Todo esto con el fin de que se haga todo para Dios decentemente y en orden. La iglesia se reúne para adorar a Dios, según Pablo a los Corintios, de una manera decente y en orden. Entonces, por eso usted no puede, no podemos permitir que anden aquí brinque y brinque. No, eso fue en el Antiguo Testamento, que por ahí David andaba danzando y le seguían muchos. Bueno, en el Nuevo Testamento no vemos a Jesús haciendo lo mismo. Al contrario, nos dice cómo deben hacerse las cosas, con decencia. Y esto lo dice porque en la iglesia había, hermanos, que unos profetizaban, otros traducían lo que le hablaban lenguas, etcétera, etcétera. Hay un canto por ahí, hermano, que ya no cantamos, o por alguna vez lo cantamos, que dice, unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan a Dios. Bueno, si eso que está diciendo ese canto lo hacemos al mismo tiempo, pues no, ¿verdad? Dice que Juan vio al grupo de los redimidos, que unos cantaban y otros oraban. Imagínense, esta fila orando y esta fila cantando. ¿Habrá orden ahí? No, ¿verdad? Por eso dijo Pablo, hey, si tú traes lengua y quieres decirlo, bueno, primero, que haya alguien quien traduzca lo que hablas. Segundo, y que sea por turno, uno por uno, no todos arránquense hablando y no. Por eso, hermanos, hay momento de cantar, hay momento de orar y hay momento de la predicación. ¿Ok? Porque Dios quiere que haya decencia y orden. Hoy nada más, hermano, brevemente, porque ya hemos hablado del canto, de la ofrenda, de la mesa del Señor. Hemos hablado de una manera sencilla y práctica. Esto requiere un poco más de profundidad, pero lo que quiero es traer a la luz esto para que lo tengamos presente. Hoy hablaremos de la predicación, hoy hablaremos de la palabra, hoy hablaremos del mensaje. Cuando la iglesia se reunía, ¿escuchaban la palabra? Sí, veamos el texto, ¿verdad? Ya lo vimos que perseveraban en la doctrina. Pero fíjense lo que hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad. Dice, el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Es el domingo para nosotros. Reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan, un acto de adoración. Pero ¿qué más pasó en ese día? Pablo les enseñaba la predicación, la enseñanza, habiendo de salir al día siguiente. Y dice allí que, hermanos, que el discurso se alargó ¿hasta qué horas? Hasta la medianoche. Entonces, si somos bíblicos, hermano, ¿hasta qué horas tiene que durar el sermón, hermano Rogelio? ¿Hasta cuánto tiene que durar el sermón ahí, la predicación? Hasta la medianoche. Así que apenas van a ser las 12.
Imagínense, hermano, la iglesia en el primer siglo, Pablo enseñándoles ahí a la iglesia, después de participar la mesa del Señor, el apóstol Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. No, aquí a las 12 ya nos vamos, primeramente Dios. Okay, pero que se lleve en su mente, hermano, que la palabra de Dios dentro de la adoración, la enseñanza dentro de la palabra, la enseñanza dentro de la adoración a Dios es un acto importante que la iglesia debe considerar, ¿sí? No nomás cantar, también que se escuche la enseñanza, la predicación, el mensaje de la palabra, hermano. Esto es algo a lo cual no debemos dejar de hacer. Es bonito cantar. Yo me ha tocado ver por ahí algunos grupos donde se adoran a Dios, donde se reúnen, y son 2 horas de alabanza o 1 hora de alabanza y de meditación. Oye, bien poquito. Bueno, es bueno cantarle a Dios. Oye, es momento de orar, pero es importante que no falte la palabra de Dios, la enseñanza, hermanos. Dice ahí que Pablo les enseñaba. La iglesia se había reunido el primer día de la semana para partir el pan. Y aprovechó Pablo, ¿verdad? Porque también es necesario que la iglesia se edifique con la palabra. Así que la palabra de Dios no debe faltar en la adoración. La enseñanza, el que se predique, que usted se lleve algo aquí en su corazón, en su mente, lo medite, lo reflexione y esté dispuesto a llevarlo a cabo, ¿ok? Por eso, en esta mañana brevemente voy a decirles, hermanos, ¿qué es para nosotros la palabra de Dios? El mensaje, ¿qué es para nosotros? Bueno, en la Biblia es presentada, hermanos, como la misma espada. La palabra de Dios es para nosotros como la espada. Dice Efesios 6:17 que es la palabra del Espíritu. Dice que debemos tomar la armadura de Dios. Y tomemos la espada del Espíritu, dice que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, no debe dejarse de predicar. Es importante, es necesario. Ahorita lo hacemos, media hora, 25 minutos. Lo hicimos durante el estudio, casi 1 hora, hermanos. Los jóvenes tuvieron su enseñanza, importante. Los niños tuvieron sus clases. Y si se le dice algo a las maestras de los niños, es no se los lleven para que se los entretenga nada más, sino denles en su mente, en su corazón, déjenles un mensaje de Dios. Y desde allí empiezan, hermano, desde allí empiezan. Los niños que vienen a reunirse con nosotros, yo sé que están inquietos, y ya se quieren ir o tienen hambre, y también los otros adultos también, pero los niños deben ir entendiendo y aprendiendo a estarse quietos, ¿verdad? Yo no sé si usted se acuerda antes, ¿verdad? Cuando uno tenía las tradiciones a las cuales sus padres se inculcaron, ¿se acuerda cuando iban? No duraban 1 hora, duraban más. ¿Se acuerdan cuando tenía que entrar allá al edificio? No se escuchaba nada. ¿Se acuerda usted? Ahí en eso es cuando nos tocó practicar cierta creencia, cierta religión. ¿Se acuerda cuando entraba a esos edificios grandísimos donde no se escuchaba nada? Y el que entraba daba los primeros pasos y luego la gente que estaba ahí, sí lo recuerda. Bueno, entonces, ¿por qué nos sorprende ahora a nosotros que debiéramos tener la misma o más reverencia a Dios cuando estamos adorando a nuestro Padre Celestial? Entonces, y los niños, yo entiendo, a veces que se puede ir al cuartito, es niño, lo sabemos, pero créanme, ahí está David, ya está cantando David, ya como ve cantar a todos, cuando todos estamos cantando, él ya está cantando. Es importante y es necesario. Así que, hermanos, veamos, la palabra de Dios es la espada. Fíjese cómo lo dice el escritor a los Hebreos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Esta espada, dice, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Será importante predicar la palabra? Claro que sí, porque es la palabra que va a llegar hasta el alma de la persona. El espíritu le va a llegar a la mente, al corazón, para que aquella persona pueda juzgar, pueda discernir entre lo bueno y lo malo, para que pueda hacer una evaluación de su vida
Es ese espejo que cuando usted se ve, se refleja tal cual. Así que es importante y es necesario que se predique la palabra, se enseñe, porque es esa espada poderosa que penetra, hermanos. Realmente llega al punto en que uno queda desnudado ante la palabra de Dios, hermanos, exhibido. Llega al punto de decir, ¿quién le dijo mi vida a ese hombre que está predicando allí? Porque pareciera que alguien fue y le platicó lo que es de mi vida. No, porque es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, Dios mismo lo conoce y la palabra está diseñada para toda persona. La palabra de Dios para nosotros es lámpara, hermanos. Es lámpara, dice Salmo 119, 105, la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera en mi camino. Es necesario y es importante, hermanos, que siempre consideremos como acto de adoración el mensaje, la predicación, la palabra, porque viene a ser esa lámpara en nuestro camino, hermanos. Qué importante es una lámpara en medio de la oscuridad, en medio donde no hay luz. Importante, hermanos, la palabra de Dios es para nosotros, es esa lámpara que alumbra nuestros pasos, para que nos ayude a tomar las decisiones correctas, para que nosotros podamos, hermanos, andar en el sendero de la luz, porque el que anda en tinieblas tropieza, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Pero con la palabra de nuestro Dios iremos caminando o dando pasos seguros hacia la vida eterna. Dice el proverbista, Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Hermosas palabras. El mandamiento, hermanos, es lámpara y la enseñanza es luz. Jóvenes, no dejen a un lado el consejo de Dios. Si sus padres se los dicen porque lo han aprendido de Dios, hagan caso. Es bueno que a su edad, a su corta edad, escuchen mensajes, consejos nacidos de la palabra. Les aseguro que si sus padres hubieran querido, algunos, escuchar un consejo a su edad, les estuvieran muy agradecidos. Muchos de sus padres escucharon el consejo ya grandes. Ustedes tienen la bendición y la oportunidad de escuchar la palabra estando jóvenes. Escuchen, porque es esa luz que los va a guiar. No hay otro consejo superior a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Eso es la palabra de Dios. Es espada la palabra de Dios. Es como una espada de dos filos. Es esa lámpara que alumbra nuestro andar. La palabra de Dios, número 3, hermanos, es como fuego y como martillo, hermanos. Fuego y martillo. Mire el texto de donde sacamos la idea. Jeremías 23, 29. Dice el profeta, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Fuego que quema, que consume. Ese martillo que la misma piedra no resiste cuando recibe el martillazo, hermanos, cuando recibe el golpe. Yo no sé, cada vez que usted escucha la palabra, puede uno resistirse, puede uno decir, eso es lo que enseña ese hombre o lo que dice ese libro. Pero yo sé que el mensaje, cuando lo escucha, lo recibe, lo deja pensando, lo deja analizando lo que está escuchando. Y tarde que temprano, hermano, esa palabra lo va a hacer reflexionar e incluso a dar el paso necesario. Les he comentado cuántas personas han dicho, ni crea que me va a venir a convencer. Le decía un hermano predicador, usted le pregunta, va a venir si Dios quiere aquí en septiembre, hermano Héctor. Yo ahí con el hermano Guía, hermano muy querido en la congregación, yo ya morí. Y lo decía cada vez que podía. Yo le decía a este hermano, cuando venía a la iglesia a darnos estudios de la Biblia, le decía, antes de que entrara a esa puerta, de una vez le digo, yo no voy a creer o no voy a obedecer lo que usted me diga. Usted no me va a hacer cristiano como usted es. Yo tengo mis ideas. Y decía el predicador, no se preocupe, yo no vengo
a que usted haga lo que yo le diga. No, usted nomás escucha. Lo voy a escuchar, pero de una vez te lo digo, no me va a convencer. No. Se convenció. Obedeció el Evangelio. Se convirtió en predicador y maestro de cantos en la iglesia. Ya falleció el hermano. Pero eso es lo que pasa cuando se predica la palabra de Dios en toda su pureza. Porque dice el Señor, no es mi palabra como fuego, como martillo que rompe, quebranta la piedra. Aquí lo importante es no deje de predicar, no se deje de enseñar la palabra. Tarde que temprano va a caer. Nada más no deje de hacerlo. Continúe. Que haya predicadores, que haya maestros. Qué gran bendición, hermano, que una congregación tenga maestros. Qué gran bendición que una congregación tenga predicadores. Hay congregaciones, hermanos, que no tienen predicadores, que no tienen maestros. Y que hay hermanitos que se esfuerzan para predicar. Y ahí va la iglesia, pero no es lo mismo cuando alguien está allí con ese propósito de enseñar a la iglesia, de enseñar a la grey. Es una gran bendición. Por eso dijo el Señor Jesús, rogad que el Dios, que el Padre mande obreros a su mies. Porque la necesidad es mucha, hermanos. Entonces, no es mi palabra como fuego, no es como martillo que quebranta la piedra. Cuando Jeremías, hermanos, un profeta de Dios, el que escribe estas palabras, él había dicho, ya no voy a predicar, ya voy a renunciar a la predicación. Él tenía el conocimiento de Dios, sabía el pueblo que el pueblo tenía necesidad de escuchar la palabra. Y él dijo, ya no lo voy a hacer porque veía un pueblo rebelde, un pueblo duro, un pueblo que entre más les hablaba, más se endurecía. Y luego decía Jeremías, y yo dije en mi corazón, dice, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Quería callarse, pero decía Jeremías, pero no pude porque había un fuego que decía, ese fuego me hacía hablar lo que tenía que hablar. Es que eso es la palabra. Cuando usted ya la sabe y la entiende, hermano, y anda usted haciendo lo contrario, le está remordiendo de la conciencia, le está redarguyendo, porque eso es la palabra, ese es el mensaje, hermanos. Salmo 141:5 dice, que el justo me castigue, será un favor. Así lo veía. Que el justo me llame la atención, que el justo me diga dónde estoy mal, que el justo me castigue, será un favor. Y que me reprenda, será un excelente bálsamo. Qué bonito, hermanos. Que no me herirá la cabeza, o sea, no me dará el tiro de gracia, no me matará. Me va a regañar, me va a disciplinar, me va a exigir, me va a reprender y se lo voy a agradecer porque va a ser un bálsamo, una medicina para mí, para mi ser. Eso es la palabra, hermanos. Sí es fuego, sí es como fuego, sí es como martillo, pero no para destruirlo, no para destruirnos, sino para corregirnos. Dice ahí, me va a castigar, me va a reprender, pero va a ser como un excelente bálsamo. Le hablaba al hermano Fidel, hermano, si andaba en México, me trae una pomada de qué le encargué, de árnica y de de estas para las pomadas, porque uno, pues, a la cintura, para la espalda, ¿no? En México, acaba de llegar el hermano. Ese es el bálsamo, esa es la medicina que necesita uno para los dolores, para las torceduras, o esa pastillita para el dolor, ¿verdad? Para aliviar el dolor. Bueno, ¿qué es la palabra de Dios, hermanos? Bueno, es como fuego, es como bálsamo, es como martillo, es la espada del Espíritu que penetra. Que hace daño. Bueno, no hace daño con el fin de destruirte, sino con el fin de curarnos, con el fin de limpiarnos, con el fin de aliviar el dolor y las cargas de la vida. Esa es la palabra de Dios. Por eso estamos aquí, por eso estoy aquí, por eso escucho con atención la palabra, porque esta palabra, hermanos, esta palabra puede salvar mi alma. Termino con este pasaje, Santiago 1:21. Por lo cual, desechando toda inmundicia
y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. ¿Qué cosa? La palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La pregunta es, ¿qué tanto ha hecho la palabra en usted? ¿Lo ha hecho crecer espiritualmente? ¿Lo ha hecho reflexionar? ¿Ha sido como ese fuego dentro de usted que incluso ya no lo puede, como decía Jeremías, soportar dentro de él? ¿Es ese martillo que quebranta ese corazón duro que todavía trae usted ahí, que se resiste a obedecer? Es la palabra de Dios, hermanos, que tiene el poder para salvar nuestras almas. Por eso cuando se predica, hermanos, cuando la iglesia está reunida, es un acto de adoración. Adoramos a Dios, glorificamos a Dios, pero los bendecidos somos nosotros, los beneficiados somos nosotros. Cantemos un himno de invitación. Si alguien quiere rendirse